Bueno, bienvenidos a todos, alumnado, profesorado invitado. Tenemos aquí a Antonio, director de producción del Banco Nacional de la compañía, que nos va a hacer una charla un poco sobre cuestiones de producción, que creo que es muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias, Antonio, por venir, que lo aprovecháis. Bueno, y como sabéis, la publicidad era con Marisol Pérez, evidentemente no es Marisol. Marisol, que es la directora adjunta de la compañía, está enferma y ha venido Antonio. Como ha dicho Manuel, es el director de producción de la compañía. Él es gestor cultural, natural de Granada, se ha licenciado en comunicación audiovisual e industrias del espectáculo, obteniendo premio extraordinario fin de carrera. Un año más tarde finaliza el título superior de música en interpretación, en piano en este caso, en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. En 2016 realiza el máster en gestión cultural por la Universidad Carlos III y desde 2018 ha entrado a formar parte del equipo de producción de la Compañía Nacional de Danza. ¿Vale? Así que, bueno, un lujo tener hoy aquí esta jornada maratoniana intensiva por todos los lados y aprovecharlo al máximo. ¿Vale? Bueno, buenos días a todos. Vengo a hablaros un poco de producción. Es verdad que esta charla iba a dar Marisol. Yo no sé qué experiencia tenéis aquí o cómo de cerca tocáis la producción. Ni siquiera sé si sabéis lo que es la producción como concepto en sí dentro de las artes escénicas. Porque la mayoría sois de pedagogía. Solo quiero hacer como un sondeo rápido de pedagogía. Pero tendréis que hacer proyectos de exhibición. Imagino que habrá parte que se relacionará no solo con enseñar, sino con también poner encima de un escenario realidades artísticas. Vale. Bueno, la producción, hay muchas veces que se empieza antes diciendo que no es producción, que qué es producción, porque al final es una figura que recoge todas las necesidades de muchos departamentos diferentes, de gente con unas inquietudes muy diferentes, pero al final la función principal es materializar, hacer realidad cosas que son de carácter artístico, de carácter social, de carácter, pues en nuestro caso sería pedagógico, y pasándolo yo diría por tres filtros. Uno es el contexto jurídico. Esto parece un poco rollo, pero nosotros vivimos rodeados de leyes que nos condicionan todo, no solo son leyes educativas, sino que cuando hacemos realidad espectáculos pues son leyes de aforo, de recinto, de seguridad laboral, contratación, temas de contratos de la gente, nóminas, seguridad social. Luego hay una parte que es económica, porque al final todos los recursos se traducen en un valor económico, sea o no sea en dinero, porque puede ser en intercambio de bienes o especies, pero eso al final es dinero que te estás ahorrando o dinero que estás haciendo real de otra manera. Y luego por último una parte que es como la gestión de la creatividad, que consiste en tú que tienes la información económica, tú que tienes la información del contexto jurídico, hay elementos puramente artísticos que tú tienes que negociar, tienes que hablar, tienes que gestionar con ese equipo creativo, porque normalmente son coreógrafos, porque me diseñadores de vestuario, diseñadores de escenografía, asistentes, dramaturgos, compositores. Tienes que coger todas sus necesidades y hacerlas posibles. Entonces, partiendo que la producción es esto, bueno, yo en cualquier momento, si queréis levantar la mano, preguntar lo que sea, podemos profundizar más en una cosa, podemos profundizar más en otra. Yo voy a contar un poco cómo en la Compañía Nacional de Danza, que es una compañía pública, hay una cosa bastante diferente. Es una compañía que tiene ciertos recursos per se. Normalmente hay una parte de producción muy gorda cuando se sale pues, en una provincia o incluso en Madrid con una compañía privada, que es buscar y apañar toda esa parte de financiación, porque es un sector que la verdad el tejido industrial no existe prácticamente en este país. Hay muy pocas compañías privadas que puedan vivir de esto, de clásico ninguna, de español pocas, de flamenco algunas más, y porque tienen la suerte de que es una cosa única que solo existe en España, y de contemporáneo pues también
¿cuántas podemos tener en España? Que hay unas 10, 12, con programación estable, una más. Pero no hay... Pero Sobreviven, claro. Entonces, bueno, es verdad que nuestra realidad es un poco diferente porque es una compañía pública del Ministerio y eso te permite, pues bueno, hacer cosas que el resto tienen que trabajar mucho más esa parte de financiación. No obstante, la organización sigue siendo bastante parecida. Esto es una actividad de la Compañía Nacional de Danza. Yo creo que lo conocéis todos, pero sobre todo somos la compañía pública que ya hace danza clásica, neoclásica y contemporánea. El Ballet Nacional, que está al lado nuestra, no sé si aquí hay el grupo de, si sois más de flamenco y de español, sois más de contemporáneo, pero son nuestros vecinos. Joaquín de Luz está dando una clase arriba y nosotros nos marcamos dentro del INAEM. El INAEM es el Instituto Nacional de la Arte Escénica y la Música, tienen bastantes unidades, hasta 11. Algunas son de teatro, otras son de música y de danza pues estamos solo nosotros dos. ¿Y de circo? Bueno, el circo hay una subdirección, pero no hay una compañía de circo. Pero sí hay una subdirección que lleva el tema de circo. Lo que pasa es que como parte de los programas se dedica a dar subvenciones, no crea circo. Nosotros en nuestra compañía, ya no solo por ser pública, tenemos muchísima gente, somos casi 100 personas, 98 en estos momentos. Hay un equipo artístico, que son más o menos la mitad, 50 bailarines. Hay un equipo técnico, que son unas 15, 20 personas, que son técnicos que van al teatro, y nosotros sí que tenemos una persona de cada departamento. Maquinistas, iluminadores, técnicos de audiovisuales, técnicos de sonido, utilería y regiduría. Y una persona de logística. Y luego tenemos el equipo de arriba, las oficinas, que estamos en un equipo de producción, ahora mismo somos 4. Está el equipo educativo, que son un par de personas, y está el equipo de gerencia de administración, que son unas 4 o 5. Entonces, bueno, entre todos hacemos posible, y comunicación, me he olvidado de ello. De todos hacemos posible que la compañía desarrolle su actividad. Nosotros hacemos entre 5 y 10 producciones al año. Algunas son de nueva creación, otras son ballets que ya existen, que Joaquín, que es el director artístico, decide reponer y la llevamos adelante. Y luego, una de las cosas que eso, no sé, imagino que lo sabéis, la CND ni el Ballet Nacional tienen un teatro propio. Es la única unidad del INAEM que no tiene un teatro propio. Entonces nosotros somos itinerantes, somos una compañía que incluso dentro de Madrid, cada vez que vamos a un teatro para nosotros es como una mini gira, porque no es nuestra casa, estamos siempre en teatros ajenos. Tenemos un circuito de giras nacionales y un circuito de gira internacional. Pues ahora mismo acabamos de estar en el Canal de Madrid, pero antes habíamos estado en Cuba en noviembre. La siguiente que tenemos nacional es en Valladolid en marzo, pero más o menos hacemos entre 15 y 20 giras al año. Con unas 60 funciones, más o menos. Esto es lo que acabo de contar, realmente. Bueno, en la parte educativa la va a contar, luego hay otra charla que es dentro de la jornada de innovación, entonces ahí se centrará más en la educativa. Yo me centraré en la parte de producción. En producción siempre tenemos 3 fases. No sé si habéis dado algo de gestión, de preproducción, producción y postproducción. Hasta ahí yo creo que eso lo controla casi todo el mundo. Preproducción en danza es un poquito, o sea, tiene ciertas peculiaridades. En primer lugar, lo que a nosotros nos pasa, que imagino, claro, estoy hablando con bailarines, es que al trabajar con el cuerpo siempre accidentes, lesiones, cambios de elenco, cambios de criterios artísticos que también se producen muy rápido. Eso hace que tengas una producción mucho más dinámica que en ópera o que en otro tipo de artes escénicas donde puedes tiene menos cambios durante lo largo del proceso. Y luego también pasa una cosa, y creo que esto, aun dentro de lo público que he dicho, nos pasa. La danza siempre tiene menos presupuesto que el resto. Entonces, con otra persona lo que puede hacer con un presupuesto de 12 millones al año que pueden tener, nosotros tenemos uno de 2 y tenemos que hacer lo mismo.
Esto te obliga a despertar tu creatividad, pero bueno, sobre todo lo que te obliga es a ser muy consciente y muy responsable de que todo lo que gestionas tiene un techo. Es complicado mantener la actividad, porque además el presupuesto cada año van sacando una tijerita y van cortando un poquito más, pero bueno, lo intentamos. ¿Pero ese presupuesto es para producción y para giras, lo de los 2 millones? Tenemos uno más, bueno, ahora es casi 1,5 millones. Se empezó con 2 millones en 2017. Claro, que se va a bajar. Ha ido bajando, pero la actividad se ha mantenido. Independientemente del año del COVID, que ahí todo se paralizó y eso fue otra historia completamente diferente. Pero sí, ese es el presupuesto de la compañía. No se cuentan ahí además los salarios de los bailarines. Es un presupuesto que se llama de actividades artísticas. Es un presupuesto que se gestiona en el departamento de producción junto a la directora adjunta, se diseña. Es un presupuesto un poco complicado porque en nuestro caso los ingresos y los beneficios no se computan con los gastos. Nosotros tenemos un presupuesto general del Estado al principio de cada año y dicen esto es lo que tenéis para hacer vuestra actividad y con eso lo tenemos que gestionar. Lo que ingrese o no ingrese va directamente a Hacienda, en este caso. A una caja común, ¿no? A una caja común. Entonces, bueno, eso en una gestión de una compañía privada, sea grande o pequeña, ¿no? Se parte del hecho de que la danza nunca va a dejar de estar financiada, o sea, es imposible prácticamente hacer un proyecto 100% privado de danza sin tener una fuente de ingresos que o venga de una subvención, o venga de un acuerdo con una institución, o venga de un circuito en el que necesitas recuperarte porque has hecho una inversión y entonces o te arruinas o tienes que esperar a coger ese dinero después. Eso es casi, yo creo que le aseguran todo, pero bueno. Luego es verdad que los ingresos te los quedas. Pero en danza ser sostenible es ya llegar a un nivel de buena gestión impresionante, porque si tú consigues equilibrar gastos e ingresos, que todo el mundo cobre dignamente y que además la producción se haya puesto encima de un escenario, eso ya... Con eso yo creo que cualquier gestor se puede dar por satisfecho. No es una profesión en la que creo, en una realidad en la que creo que nadie de gestión ni de danza se vaya a hacer rico realmente. Por lo menos con la producción y con la gestión de espectáculos. Pero bueno, eso no quita que sea muy bonito, que se puedan hacer cosas y que pueda ser sostenible. Ser sostenible es complicado, pero ser sostenible al final es hacer realidad lo que es tu trabajo. Nosotros en la fase de producción hacemos una planificación, que como os he dicho es anual, se estudian las necesidades artísticas y técnicas, pues hay veces que o hay que sacrificar alguna gira o hay que sacrificar alguna producción porque no podemos llegar a todo, pero bueno, se intenta llegar a todo. También a veces nos falta financiación y tenemos que pedir. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una gira que con esto de los fondos europeos, que ha sonado tanto por arriba, bueno, hemos conseguido cazar algunos, porque todo eso requiere ingentes cantidades de papeleo e ingentes cantidades de tiempo. Cuando lo consigues es muy gratificante porque al final, bueno, una cosa que no sería posible de otra manera, gracias a un fondo que sale de algún programa concreto, pues puedes hacerlo realidad. Y empezamos con la contratación. Hay muchísimos tipos de contratos, no podemos pararnos. En la fase de producción es cuando ya esto empieza a tomar forma. Vienen los artistas, vienen los equipos creativos. En el caso de la gira, la compañía coge un autobús o un avión, depende de donde sea, y se va afuera. Ensayamos, se hacen los estrenos y realmente se materializa todo esto por lo que hemos estado trabajando. Dentro de una producción de un ballet en sí, lo más importante es que todos los creativos al final se sientan a gusto. Pero eso a veces es complicado porque, pues no sé, hay alguien que quiere fuegos artificiales y que una luna se abra y salgan 40 personas y no es posible, porque hay dos y un señor que tira de una cuerda. Ahí es cuando comienzan los equilibrios. Pero bueno, incluso los creativos en España están acostumbrados a que
Normal no, porque nunca ha sido un sector bollante, ni siquiera yo creo que en los mejores años, que probablemente fue entre 2010 y 2015, lo que le llaman la época de las vacas gordas, ni siquiera en esa época la danza ha sido un sitio donde se invirtiera cantidades ingentes de dinero, aunque en otros sectores de la cultura sí, en este caso yo no lo he visto. Y en cuanto a la producción de giras, bueno, en este caso, como nosotros no tenemos nuestro propio teatro, pues todo también se negocia. Somos una compañía que va, pide un caché, pide ciertas cosas, se negocia todo. En qué hotel estamos, quién lo paga, quién paga los vuelos, quién paga los seguros, quién paga todo el material técnico que hace falta. Pues tú vas a un teatro, tú no te llevas todo el teatro entero, los teatros tienen una dotación mínima, pero a veces necesitan más para hacer el espectáculo que nosotros llevamos. Unos focos que no tienen. Una de nuestras últimas producciones, si tú ves, toda la cámara escénica es blanca, pues los teatros tienen una negra, pero tienen una blanca, porque no la utilizan. Pues en ese caso sí que la llevamos, pero bueno, que todo eso, todo es negociable. Eso es una de las bases de la producción, se negocia todo. Hasta quien compra una bolsa de hielo por si los chicos se lesionan, o quien pone una caja de pañuelos en la derecha del escenario. Son contratos largos, con muchos anexos, pero bueno, son contratos donde están las necesidades del equipo entero. De verdad, hasta un pincel porque el de utilería tiene que pintar las zapatillas. Es que no sé, pues, muchos ejemplos, podríamos. Hay una parte que es muy importante, que es la coordinación de riesgos laborales, y que esto, en cuanto vosotros hagáis un espectáculo pequeñito, si no lo habéis hecho ya, siempre vais a estar ya haciendo esto. Esto básicamente es un montón de papeles que os dan o que tenéis que aportar, porque hay una ley que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que da muchísimo trabajo y bueno, es muy importante porque garantiza la seguridad de la gente, es muy importante. Pero es verdad que suele ser una cosa que se convierte en más teórica que práctica, con lo cual está fuera de mi campo, que es lo más práctico. Y bueno, siempre se hace una hoja de ruta. Cuando tú desplazas a una compañía entera, pero sea de 5 o sea de 6, pues la gente sí que tiene un papelito donde básicamente pues le indica a las 9 tienes que estar en este sitio, te llevamos en autobús hasta aquí. Ahí una vez que llegamos, el hotel es tal, el horario del desayuno es este, la clave del wifi es esta, los papeles que tienes que llevarte son estos. Cuando vayamos al teatro, nosotros tenemos una tablilla diaria, pero es el horario de la compañía. Hay un horario genérico y luego hay un horario que se hace día a día donde se explican los ensayos. De 10 a 11 y media clase. Es como el horario escolar, pero un horario artístico. Entonces se pone qué se ensaya, con quién se ensaya, qué personas hacen falta para ensayar eso. Pues a lo mejor hay ensayos que son con pianista, hay otros ensayos que son con un técnico de sonido, otros con vestuario, entonces tienen que estar las dos astras, otros sin vestuario, pero por ejemplo han decidido probar las luces porque hace falta hacer ajustes, pero cuando van a probar las luces tú sabes que si no tienen el vestuario no pueden probar las luces, porque entonces el color de la gente no sirve para nada. Entonces hay muchas cosas que se interrelacionan las unas con las otras. Esto se aprende en base a la experiencia y escuchando mucho a la gente. Y también teniendo en cuenta que cada uno barre para lo suyo en producción. Entonces el equilibrio continuo de los técnicos quieren 8 horas, artístico quiere 8 horas, si tú tienes el teatro, 8 horas. Pues hay veces que son 4 y 4, hay veces que no. Hay veces que no porque tú ves que la realidad de la producción está pidiendo, por ejemplo, que hay un equipo de bailarines que se sabe perfectamente la coreografía, pero tú estás viendo que hay problemas gordos, por ejemplo, con las luces. Pues porque, no sé, hemos ido a un teatro y hay una mesa de luces que la configuración que tiene no cuadra con la memoria del pincho que le mete la compañía. Claro, no puedes decir 4 y 4. Tienes que explicarle a los bailarines por qué. Todo el mundo te va a decir además que lo suyo es lo más urgente y lo primero. Eso pasa. Tienes que explicarlo, tienes que hacer ver la realidad, tienes que tirar de carros y carros de mano izquierda, porque tampoco producción es un trabajo en el que se ordena y se mande. Al final dices las cosas, pero siempre en base a unos argumentos que son objetivos. Objetivos dentro de cómo tú los interpretes, pero son objetivos. Esto tiene que ser así por esto, por esto y por esto. Desde que le explicas a alguien que no hay presupuesto para
lo que te decía, para tener fuegos artificiales, hasta que le explicas a alguien que bueno, que si esto lo hacemos de esta manera, y esa es la parte que digo que hay cierta creatividad, porque al final estás buscando cómo hacer posible cosas de forma que no te la han sugerido. No suelen, o sí, pero quiero decir, no siempre te aportan soluciones a los problemas que salen. Hay veces que las soluciones pasa por tenemos que hacer esto en otro sitio de otra manera, y aunque sea una cosa artística o aunque sea una cosa técnica, pasa por producción, porque al final es la visión más amplia, es la visión que coordina. Y tenemos, bueno, una parte de postproducción. Un poco he ido para otro lado, pero en la postproducción es donde al final, y esto probablemente pasa también en compañías privadas, porque siempre hay que justificarlo todo. Si no es porque te han dado una subvención, una ayuda, que tienes que hacer un montón de papeles explicando por qué te has gastado ese dinero, en lo que te lo has gastado y si te lo has gastado bien. Tiene que ser una justificación en cuanto empiezas a hacer algo profesionalmente ante Hacienda directamente. Hay un montón de clientes que les cae. Hay una parte, tengo 2 charlas enteras de 1 hora, así que imaginaos si es completo esto de complejo. Tengo una charla de 1 hora solo sobre cómo gestionar derechos de autor con el CAE. Sí, eso da para... Porque, claro, tú, a ver, en cuanto estás en un nivel, aunque sea tú muy profesional, pero en cuanto haces un espectáculo y no estás profesionalizado del todo, no sabes la cantidad de cosas que eso implica. Pero en cuanto ya es lo que te digo, pues en vez de en un centro de vecinos pasas a hacerlo en un escenario de un ayuntamiento, pues es que a lo mejor hay gente que ha montado una pieza entera y no es consciente de que no tiene los derechos musicales de la música que está utilizando. Y no es consciente de que eso no se puede hacer porque o van a venir a cobrarte, pero es que tú no sabes cuánto te van a cobrar. A lo mejor te vienen y te cobran una cosa normal, pero a lo mejor resulta que es que esa música es de un editor muy concreto, de un artista muy concreto, que o le das lo que pide o prefiere que tu espectáculo no se haga. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque los derechos musicales normalmente no se tienen en consideración tanto como se deberían tener. Y puede venir el GAE detrás, pero además del GAE hay mucha gente, los propios autores, los propios editores, que viven precisamente de eso, de explotar sus propias creaciones. El sector de la música está infinitamente mejor organizado que el de la danza. Saben lo que les corresponde, saben cuánto, cómo y cuándo quieren cobrarlo, tienen una industria muy consolidada, tienen representantes casi todos que se dedican a este tipo de tareas, hay mucho menos self-work que hacer. Y entonces eso pues es una cosa que en cuanto queréis hacer un proyecto, sea educativo o sea de exhibición, hay que tener en cuenta estos factores. Lo mejor es asesorarse, porque es imposible saberlo todo. Pero bueno, hay veces que aunque no sepas lo que tienes que hacer, sabes que hay algo que tiene que hacerse. Buscas ayuda, buscas asesoría, en el GAE te pueden asesorar, en sitios, en pequeñas distribuidoras te pueden asesorar, en los propios conservatorios hay gente que sabe de gestión, que sabe de gestionar este tipo de cosas y también te pueden asesorar. Lo de las GAE, puede ser que en ocasiones sea el propio festival o teatro el que pague esas... Claro, lo que pasa es que, a ver, si te pongo un ejemplo práctico. Tú decides que quieres hacer una coreografía y vas a usar música de Albéniz. No pasa nada. Albéniz está en dominio público, te puedes conseguir una grabación que esté... Y el GAE no va a intervenir, pero es que a lo mejor resulta que tú has cogido una versión que está registrada en SGAE, entonces SGAE va a pedir esos derechos. El tema es que GAE no es más que una representante de un autor musical. SGAE representa también al coreógrafo, no sé si lo sabéis desde hace relativamente poco, porque es una cosa que lleva hace, pues yo creo que no llega ni a 10, 12 años, que realmente está empezando a defender los intereses de los coreógrafos. Pero aún así sigue siendo muy desigual. Para que os hagáis una idea, si tú haces un registro por defecto,
Tú llegas y dices, tengo esta obra coreográfica y voy a utilizar esta música. El reparto que hace CAE según su reglamento es que de todos esos beneficios el 75 se lo lleva el músico y el 25 el coreógrafo. Excepto que músico y coreógrafo pacten otra cosa. Al coreógrafo le interesa pactar otra cosa. El músico prefiere decir, pues si quieres utilizar esta música, es lo que hay, o no. Quiero decir, hay todo tipo de músicos, todo tipo de creadores. Pero esta regla por defecto, pues al final es muy significativa de cómo se refleja en una realidad jurídica el desequilibrio que puede haber entre música y danza. Y antes era un 90-10, que sea como... Bueno, pues se canta el señor que te limpia el escenario más que el coreógrafo. Esto no cambió hace poco. No cambió hace pues 4 o 5 años, es que hablamos de cambios muy recientes. Entonces, bueno, tú terminas de todos los gastos, inspecciones de trabajo, en fin, todas estas cosas pasan. Y cuando alguien con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas se mete en un proyecto con ambición profesional, que está muy bien y que es lo que hay que hacer, si estas cosas no están bien atadas, pues pueden suponer un disgusto, la verdad, porque el CAE normalmente va y te cobra y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que si ya entramos en proyectos que requieren de cierta producción económica, porque tengan una subvención, no sé si conocéis las líneas de subvenciones que hay más o menos, la comunidad tiene unas, el ministerio tiene otras, ahí sí que conviene tenerlo todo muy bien atado. Y entonces ahí yo sí que veo dos tipos de perfil. Hay un perfil que son perfiles más artísticos, de bailarines, bailarinas, pedagogos, a los que les gusta la gestión. O sea, yo mismo soy músico, yo estudié piano, pero a mí me encantaba la producción. Entonces, aprendes desde lo artístico. Esto es muy útil porque te ayuda mucho a saber entender las necesidades. Y luego está otro perfil más técnico, que es que vosotros podéis asumir esa parte más artística y encontrar pues compañeros, profesionales, amigos o gente que se dedique más a esto desde un punto de vista no artístico, pero que hayan podido, no sé, que tengan formación en gestión, en empresariales, ese tipo de cosas. Esto no suele ser tan común, porque la verdad es que eso solo lo haría si amaran el arte profundamente. Normalmente mi experiencia es que el camino suele ser más de vuelta. Entra gente que le encanta la música, le encanta la danza y que dice, mira, yo, aunque no me vaya a hacer rico porque esa es la realidad, pero me voy a dedicar a gestionar producciones artísticas. Y suele venir, vamos, yo casi todo el mundo que conozco que se dedica a producción, o es actor, o es bailarín, o es músico, y al tener una producción creo o quiero pensar que porque le gusta esta parte de organización. No porque no hayas tenido tal, es que a mí me encanta, bueno, y a otra gente a la que le gusta. Y hacerlo sin que te guste no merece la pena, eso seguro. Estos son temas de leyes. Bueno, condicionantes. Yo es que creo que estos son condicionantes más nuestros, de la Compañía Nacional de Danza. No se aplican a una regla general. Yo los cuento, sí, porque nos conozcáis. Nosotros, coordinación entre los departamentos, a ver, como somos una compañía tan grande, se multiplican los departamentos. Raro es que haya equipos de gestión de 20 personas. Entonces eso, bueno, las relaciones humanas pues son complejas, porque si a veces son un equipo de 3 y ya hay desacuerdos, pues con uno de 20, yo os digo, cada uno tiene su propia opinión, pero bueno, en este caso también hay una organización, un organigrama. Intentamos entenderlo lo mejor posible. El presupuesto, bueno, ya lo he contado, la sede nuestra tiene 2 salas, esto también, hay veces que estamos montando 4, 5, 6 producciones a la vez, o que estamos montando 2 producciones y hay una gira de otra producción que ya se había montado. Hay que distribuir el tiempo. Nosotros tenemos bailarines de varias nacionalidades, esto sobre todo da muchos problemas a la hora de viajar fuera con los que no son europeos, o contrataciones. Mira, Joaquín de Luz lo conocéis, viene del New York City Ballet. Antes se trabajaba mucho con europeos, tal cual. ¿Qué pasa cuando ha venido Joaquín? Pues que viva Norteamérica, pero es que de repente en un año hacer 4 producciones con coreógrafos de Estados Unidos, con músicos de Estados Unidos que tienen otro sistema completamente diferente, pues eso ha sido un trabajo
Muy, muy claro. La última, mira, Joaquín estrenó en los teatros del canal Passenger Within, un ballet hace 2 semanas. Ese ballet tiene música de Philip Glass. Philip Glass, no sé si lo conocéis, es un compositor muy famoso, ha hecho bandas sonoras de cine, pero Joaquín quería utilizar esa música. Claro, ¿sabéis de cuándo llegó con el contrato de la música de Philip Glass? Desde febrero. Y conseguí tenerlo con las 2 firmas, en plan, ya tal, 2 semanas antes del estreno. Procesos de gestión de 8 y 9 meses. Pero eso es lo que conlleva, claro, lo internacional siempre es más complicado. A ver, aquí mis compañeros del Ballet Nacional tienen una suerte, tienen otras desventajas, pero una de las suertes es que, como al final el flamenco y el español es made in Spain, aunque venga luego alguna japonesa que lleva bailando flamenco desde hace tiempo, es verdad que, bueno, al final solo tienes que conocer un marco jurídico, que es el tuyo. Entonces, bueno, eso te permite hacerlo todo bien porque te conoces las reglas. Que no es sencillo, porque solo en España, cuando te metes con temas de Hacienda, Seguridad Social y derechos de autor, ya ahí hay un mundo entero. Pero si ya sales de ese mundo y te tienes que unir al estadounidense, pues nada, pues del mundo, tres mundos, ¿eso qué? Una pregunta. Sí, sí. Una vez que establecéis como esa relación con gente de zonas concretas como puede ser Norteamérica, ¿tenéis algún tipo de, o sea, cuando ya hacen esa relación, establecéis un tipo de protocolo por si tenéis que volver a trabajar con gente de allí o es particular? Se va aprendiendo mucho. Esto es como la primera vez que contratas menores de edad, te puedes tirar, pues eso, 8 o 9 meses para averiguar cómo se hace bien, claro. Nunca puedes hacer las cosas por la brava. En este caso tenemos una responsabilidad pública, pero es que aunque sea un proyecto pequeño, es que va a ser muy desagradable que en 3 años, aunque sea dentro de 3 años, venga Hacienda y te pida que por qué esto siga así. Entonces, bueno, o venga el GAE y de repente te diga que quiere 7.000 euros y no los puedes pagar. Sí, se va aprendiendo. O sea, la primera vez tardas 8 meses, digo yo que el próximo contrato con Philip Glass, probablemente en vez de 8 o 9 meses, tardaremos 7. Entonces, y dentro de... se tardará cada vez menos. Y luego hay procesos que no puedes controlar. Nosotros, mira, el problema que tenemos con los bailarines extranjeros es que les tienen que dar, antes de que empiecen a trabajar, si son de fuera de Europa, tienen que tener un permiso de trabajo. El permiso de trabajo lo da el Ministerio de Migraciones. El Ministerio de Migraciones le da igual lo que le cuentes, ellos tienen sus tiempos. Y hay bailarines, en nuestro caso, que ya se quieren venir, pero ese factor no lo controla. Cuando un factor no lo controla, hay veces que hay que asumir que no puedes hacer nada excepto esperar. Y entonces tu función es transmitir tranquilidad o saber hacer ver al resto de la gente que hay cosas que escapan del control de todo. Como gestores o como bailarines. Bueno, y esto el tema del COVID ya fue como una lección impresionante porque de repente cambió la dinámica de la compañía entera. Y ese año, bueno, fue muy loco para una vida personal, pues para una compañía que sin el público no es nada. Muy complicado, claro. Y bueno, lo que digo, nosotros tuvimos la suerte de que nosotros podemos permitirnos hacer una función con un aforo del 30%. El sector, bueno, sufrió un mazazo un poquito más gordo, pero bueno, ya está. Afortunadamente ya después estoy hablando sin mascarilla. ¿Sí? Y luego, habilidades que se requieren en producción. Lo digo, seas un bailarín que le gusta la producción o te dediques profesionalmente solo a hacer producción. Habilidades sociales, sobre todo un carro inmenso de mano izquierda. No sé si hay una expresión en valenciano tal que sea mano izquierda, pero se entiende. Y idiomas, el inglés, impepinable. Bueno, no sé si en producción de tal español, no, porque claro, pues no creo que se utilice mucho el inglés en una producción de Rafael Amargo, pero si te quieres ir a Japón, pues te va a hacer falta. Entonces, es que no es casi una utilidad, es una necesidad que se convierte prácticamente en una obligación. Y luego, tema de informáticas y tal, bueno, aquí cada uno puede tener sus propias herramientas de organización. Hay miles de aplicaciones y miles de todo, pero sí es verdad que en cuanto empiezas a meterte con cosas de dinero, tienes que aprender a manejar un Excel.
y sobre todo también cuando trabajas mucho con metadatos. Hay momentos en los que, a ver, en un listado de 100 personas, pues hay veces que van 40 de gira, veces que van 30, de eso tienes que preparar un montón de listados. Uno para la compañía de vuelos, que solo aparezca la fecha de nacimiento y el DNI. Uno para enviar a los bailarines, que no puede aparecer el DNI porque te salta la ley de protección de datos. Uno para el hotel, ordenado por habitaciones, teniendo en cuenta que las parejas duermen juntas, que te han dado tantas individuales, que otras tienen que compartir, pero que no puede compartir con este porque se lleva mal. Otro listado para prevención de riesgos laborales. Otro listado que a veces te piden, pues porque, no sé, porque el teatro tiene ese modelo y te dice, necesito aquí que me aparezca el pasaporte y el teléfono de cada uno. Otro con el número de la seguridad social, por si alguien se lesiona y lo tienes que llevar a la mutua de accidentes. Entonces, en ese momento, todo ese manejo de datos, si te pones a hacer los listados uno a uno, a Word, pues nada, pues te vas a seguir haciendo listados. No. Entonces sí que es verdad que no sé cómo familiarizados estáis con herramientas de gestión de datos, los que os queráis dedicar más a la producción, pero ahí sí que es una cosa donde si le metéis caña lo vais a agradecer porque vuestro trabajo luego va a ser mucho más rápido. Y hay veces que, esto es una cosa muy de producción también en general, hay veces que no te puedes dejar llevar por esto hay que hacerlo ya. Hay veces que hay que parar y decir, mira, voy a tardar 5 veces más si lo hago de esta manera, pero si ahora tardo 5 veces más, durante, o un poco lo que tú has dicho, se establecen ciertos protocolos, te paras, piensas a largo plazo y entonces lo que ahora te lleva 5 horas en vez de una es porque luego te va a ahorrar 20. Es una cuestión de gestión del tiempo y ahí lo que distingue a un buen productor, a un buen gestor, yo creo que es esa capacidad también de a veces pegar el freno en una marcha, porque al final el mundo artístico es muy dinámico. No tenemos tiempos de ensayo suficientes en casi ningún proyecto. Llega momentos en el que el pánico cunde y no puede ser, no, porque no lleva a ningún sitio, entonces nada. Esto es una conclusión, bueno, es una frase larga pero tiene miga. Es un proceso complejo y colectivo. Es colectivo porque es imposible hacer la producción sin escuchar a nadie y sin estar con el resto de la gente integrada. Y hay prácticas artísticas, técnicas y administrativas. 3 por 1. Y de todas, más o menos, hay que saber. Se va adelante por un conjunto de individuos que de manera organizada y mediante una serie de recursos se materializa un proyecto en un espectáculo escénico. Destinado a ser exhibido por una audiencia. Eso es bastante importante. Sin público no hay... Es muy importante cuando se lanza un proyecto, sea artístico o sea pedagógico, saber a quién va dirigido, más que nada. Porque si tú quieres hacer un proyecto súper contemporáneo sobre lo insoportable de la vida y hacer una cosa muy complicada, muy teórica, pues es que ya sabes, por ejemplo, que en un teatro de 2000 personas va a ser muy complicado llevarlo adelante. Pero no pasa nada, no es que tu proyecto sea peor ni que no tenga interés. Pero tienes que saber a cuánta audiencia vas a ser capaz de llegar y, en consecuencia, cuánto presupuesto, cuánta inversión vas a poder tener en eso. ¿Quién te va a dar dinero? ¿Quién te va a dar el tema comercial, no comercial? Para el gran público, no para el gran público, familiar, para niños. Se pueden hacer espectáculos de todo y para todo, pero sí que hay que hacer una reflexión muy profunda sobre realmente y realista a qué cantidad de gente y en qué circuito vas a llegar. Y yo no sé cómo... Queda como un cuarto de hora, no sé si tenéis dudas o si queréis que me centre en alguno de los temas. Yo ya a vuestra disposición. Miles de preguntas. Mira, empieza ya, que está aquí entonces. ¿Quién? Tú misma. Bueno, en esto último que has comentado, ¿es producción quien baja la realidad al artista? Sí. O sea, es el límite lo pone producción de la realidad. A ver, la realidad existe, o sea, quiero decir, la realidad
producción no hace esa realidad, la realidad es que está. Y mi experiencia con artistas es que la creación y la realidad muchas veces son realidades supuestas, y esto es así. Y bueno, también los creativos son un mundo, hay muchos creativos que son casi productores de sus propias creaciones, y eso está muy bien porque te dan ya las soluciones hechas. O muy flexibles, de, bueno, quería un muro de 5 metros, pero si lo ponemos de 3 no pasa nada. Pero muchas veces no, quiero un muro de 5 metros. Vale, no tengo. ¿Te quito el muro? No, el muro no me lo vas a quitar. A ver, tengo esta. Mira, podemos hacer un muro de 3, es que lo quiero de 5. Ya, pero es que esto es así, entonces bueno. Pero sí, claro, quien conecta la realidad, también a nivel de salarios. Quiero decir, muchas veces tú vas a ir. A ver, el artista también tiene que. No puede vivir en un mundo ajeno a la realidad, eso está claro. Incluso como artista una mentalidad no viene mal de ir a un sitio y saber, por ejemplo, que tú tienes el derecho a pedir X caché y que tampoco un productor te puede decir, mira, es que si te estoy haciendo una producción con esto y con esto, con este 9 bailarines se va a ganar esto, más o menos, no puedes decir que voy a venir y me vas a dar 2 copas al final. No puedes venir y decirme que es que mejor no me das de alta. Yo no sé cómo en el mundo de la danza, en el mundo de la música también hay mucho pirateo. Hay muchas veces que no... Y eso hay que ser uno consciente de cuáles son sus derechos y intentar que esa realidad también de parte del artista no sea aceptar todo lo que te dan y ya está. Pero sí, normalmente al nivel ya profesional de la Compañía Nacional de Danza, el proceso es más aterrizarlo que... ¿Eso es en preproducción? Sí. ¿O a lo largo del proceso? Es en preproducción, pero a lo largo del proceso pasan cosas, pasan imprevistos. Y hay cosas que a veces se prueban y no funcionan. Hay veces que tú estás... Antonio Ruz estaba convencidísimo de que la primera escena de su ballet in Paradiso tenían que salir todos con una deportiva blanca. Convencidísimo. La CND compró 10, no, para los segundos elencos, 32 deportivas blancas. Y llegó un momento en el que el concepto estaba claro, en la sala de ensayos se había visto, se puso encima de un escenario y no funcionaba. Hay veces que con todo el dolor de tu corazón, pues tienes que coger 32 zapatillas y meterlas en un baúl. Pero hay otras veces, claro, y eso también, pero es que de eso también aprendes, porque a lo mejor dices, a la siguiente vez dices, pues mira, voy a comprarte 4 pares de zapatillas, vamos a ver, lo que pasa es que claro, es que depende de veces que en los tiempos no te las puedes jugar, y nuestra compañía es una compañía que nunca se va a poder jugar la excelencia artística, o sea, eso lo tenemos que dar sí o sí. Yo no puedo hacer una producción cutre, ¿sabes? No. Es la gente ve a la Compañía Nacional de Danza y espera ver a la Compañía Nacional de Danza. Esa era mi otra pregunta. Mi otra pregunta era de qué manera incide en la calidad de la representación toda esa presión que se tiene con el presupuesto, por ser itinerante, incide de alguna manera. Incide todo, incide ser itinerante, incide el nivel de calidad artística y luego muchas veces son las reposiciones. Ahora hemos repuesto Ve la figura de Kilian, no sé si conocéis esa coreografía. Esa coreografía es una maravilla. Esa coreografía, en un proceso creativo, tú aterrizas a la gente a la realidad, pero cuando montas un ballet de otro, tienes que imitarlo, tienes que clavarlo. En Valentino Zucchetti, que es otra de las que hemos hecho en canal, hubo un fallo con el tinte. Y hubo unos pantalones que tenían que venir con los burdeos, y en vez de burdeos vinieron rosita oscuro. No había tiempo de volver a repetir eso, o sea, fue como, bueno, Valentino, yo lo veo que está muy bien, ¿no? Mira, y así además, a las chicas les puedes poner aquí una dormito, la diseñadora, oh, sí, no, la verdad, venga, muy bien. Claro, tú tienes unas faldas en la figura que son rojo, Pantone 405, y como esas faldas no vengan rojo, Pantone 405, te llaman y dicen, esto no se hace. Entonces ahí en ese caso es otro tipo de presión. Yo hay veces que vivo más presión en las reposiciones que en las creaciones, porque es que ahí o es tal cual lo ideó y los maestros repetidores a los bailarines les transmiten lo mismo, o sea, los bailarines les dicen esto tiene que ser así, pero a nivel de producción pues
hay veces que son producciones de los años 60 y es que no existe ni la tela con la que se hizo ese vestuario, ni el taller que compró esa máquina, ni eso se hizo en hierro, pero es que ahora no se hace de hierro porque es que pesa 5 veces más, pero para hacerlo de aluminio tienes que pedir permiso a una especie de director técnico que te pone el coreógrafo, que en fin, son cosas de en 50-60 años el mundo de la producción escénica ha cambiado, se ha avanzado muchísimo. Hay épocas donde o había fuego y ahora el fuego no lo puedes hacer con un tío con un lanzallamas en el escenario porque vienen los de riesgos laborales y te chapan el teatro. No sé si te he respondido más o menos. Cuéntame. Primero nada, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Tengo curiosidad, cuando has nombrado todo lo de las herramientas digitales o TIC que has estado hablando, ¿qué aplicaciones propias que decías del INAEM que pone Sorolla? El Sorolla es como una especie de, la empresa lo llaman el SAP, no sé si lo conocen. Sí. Es un programa que básicamente cruza una base de datos contable con una base de datos de texto. Entonces te lleva a la contabilidad. Vale. El departamento de contabilidad. ¿Y utilizáis alguna herramienta? O sea, porque yo vi que en las salas tenéis televisiones, es solo para ver... Son relatos duros. Sí. Pero, o sea, ¿se utiliza alguna aplicación digital que registre el movimiento de los bailarines o algo? No, se han hecho dentro del proyecto educativo, se hizo un proyecto con la Universidad de Granada que combinaba un tema de le ponían como una especie de sensores exactamente. Isaac. Y se han hecho proyectos así piloto, pero ahora mismo, no, la verdad, a ver, no deja de ser una disciplina que está muy arraigada a la tradición, incluso a nivel de elementos técnicos, de sastrería y demás, hay ciertos procesos que siguen siendo muy artesanales, muy a mano. La digitalización sí que está a la hora de organizar el trabajo, se usa el Teams, como casi muchísimas empresas, se usa el Google Calendar y bueno, vamos intentando ir mejorando en ese aspecto y yo utilizo Excel para todo, para manejar datos, incluso para manejar textos, porque el tema de lo que he comentado de listados y todo esto no tiene nada que ver. Pero lleváis un registro de quién se lleva bien con quién. Mira, había hasta... Hay parejas que están juntas dentro de la compañía y rompen. Y luego, pues uno de los bailarines que estaba en la mesa se ha ido con otra y todo ese tipo de cosas. Pero eso pasa también aquí, seguro. Puedes comunicar con la No, tú no lo entiendes, ahí es cuando tú haces uso del carro de mano izquierda. Que la gente no... Pero bueno, sí, claro, tú a ver, el objetivo, quiero decir, aterrizar a la realidad, pero tú siempre partes de que quieres que la artista se sienta lo más cómodo posible, tus bailarines se sientan lo más cómodos posibles y todo el mundo esté de buena. Pero cuando la gente está de mala, las cosas salen peor. Entonces, si tú, sabiendo cierta información, puedes hacer que la gente esté más cómoda. No sé, mi curiosidad es cómo emites esa factura desde esa factura. Yo os he listado de organización de las habitaciones desde Pues hablando con la gente, también te hacen peticiones, o sea, y hay cosas que no te esperas. De repente, estos dos están juntos, joder, no pegan ni con cola, pero sí pasa. Tienes tu lista ahí, tu cuadernito, ¿no? De eso con eso. El cuadernito del salseo, sí. ¿Tenéis más preguntas? Si crees que el sector de las artes escénicas en general necesita como un refuerzo en este tipo de sectores, ¿no? Por ejemplo, el conocer, formarse, inclusive practicar en alguna ocasión este tema de producir, postproducir Sí. y generar todo este tipo, o sea, todo este campo, ¿no? que es tan importante, además. Sí, porque sobre todo yo noto que hay dos aspectos especialmente, que un tema son derechos de autor y otro es el tema fiscal. Que vamos completamente... Pero incluso en la vida real, quiero decir que hay gente que no sabe lo que es un IRPF, tal y de repente te pones a trabajar, o que no sabes que hay 3 tipos de IVA, o que no sabes cómo afecta... Hace poco hubo un cambio legislativo, bueno, hace poco, creo que fue a mitad del 19, que rebajó todo el IVA artístico, pero yo pregunto ahora, ¿hay un IVA cultural? No lo hay. El cine tiene un 21,
el teatro tiene un 10% en las entradas y la creación coreográfica está exenta, un 0. Entonces, este tipo de cosas, en general, hay muy poca formación. Y tampoco ayuda, o sea, no es... El sistema tributario español no es sencillo. Europeo, te diría. Es un tema muy complicado. O sea, hay veces que el cómo entender cómo funciona un estado del bienestar, donde hay una economía de mercado, pero a la vez hay un estado que interviene, hay una regulación fiscal. Pero esto pasa hasta gente de cuántas veces hay que cobran un sueldo y dice, me han quitado no sé cuánto. Pues para mí esa frase, por ejemplo, sonaría porque es como, no, es que los impuestos no te los han quitado. Los impuestos son una parte de contribución que tú aportas y que luego, evidentemente, si quien la tiene que gestionar, que es la institución pública, no está de acuerdo, ya pondrás tus herramientas. Pero en ese sentido, el no tener conciencia y en propiedad intelectual de coger música, lo hacía Nacho Duato. O sea, Nacho Duato cogía una pieza de piano grabada por Alicia de la Rocha y le decía, eso está muy lento, dale 3 veces más velocidad. Y así se hizo Remanso. Tú eso lo haces ahora y es como... Porque Alicia de la Rocha no puede levantarse y cogerle del cuello. Pero es que si lo haces con otro igual sí que te lo coge del cuello. Y yo es que no te la puedes jugar. Porque también difiere, ¿no? Cuando te vas, por ejemplo, al sistema europeo, en cuanto a los cachés y demás, todo eso cambia. Es decir, en función de tu, por ejemplo, compañía española, te vas desde a Alemania y todo eso, todo ese proceso de economía cambia completamente. A ver, venimos de un país donde hay 2 compañías públicas. Es que te vas a Francia, cruzas la frontera y hay, pues en cada capital de provincia grande tienes una compañía pública. Una compañía profesional. Con su teatro propio o con un teatro compartido. Es que aquí incluso las ciudades que tienen teatro de ópera, la Maestranza de Sevilla, el Palau de Valencia, el de Navarra, el Baluarte, el Liceu, nadie tiene una compañía de ballet. Entonces, en la danza en España siempre cuesta todo como 3 veces más trabajo. Incluso, y eso noto, esto sí que es una opinión personal, yo sí que noto que ahora realmente hay un interés por la danza que creo que no existía antes. Porque si no se hubiera amoldado ese mercado, tanto público como privado, ese interés. Pero ahora que la danza ha traspasado muchas barreras, yo creo, o sea, yo cuando era niño, los niños no bailaban, y ahora los niños hacen TikToks, es que parece una cosa que no se termina, y todavía no se termina de reflejar realmente en un cambio de modelo, en un cambio de modelo productivo, de modelo educativo, de modelo de desarrollo de espectáculos. Y de unión también del sector propio de la danza, ¿verdad? Unión del sector no hay, claro, es que los músicos están, ¿por qué? Porque se han organizado mucho mejor. Exacto. Porque han formado unas asociaciones potentísimas y a ti te respira en la nuca y tú te pones así. Y yo no sé si es porque es una carrera a lo mejor que la gente empieza tan joven que no tiene tiempo de madurar ciertas decisiones y se lanza directamente a producir, a hacer cosas, no sé si es una... No lo sé por qué, eso también siempre hay que hacer un poco de autocrítica, pero desde un punto de vista... Bueno, porque la mental se sirve de poco, sea del sector que sea. El decir, es que la danza no tiene ayudas, la danza está muy mal, hay que ver qué mal está la danza, bueno, pues sí, lo podemos decir, o sea, quiero decir, es una realidad. Con eso pues hay que trabajar. En adquirir conocimientos de producción y gestión en España, algún máster que puedan cursar con ellos en alguna universidad española. Bueno, centrados en artes escénicas, hay uno que lo lleva, yo estudié el de la Carlos III, es un máster muy muy bueno, no es exclusivo de artes escénicas, pero para mí en su momento era el mejor y yo decidí coger ese, pero bueno, tiene gestión cultural. Hay máster de gestiones culturales ahora mismo en casi todas las universidades grandes. Yo sé que Granada ha abierto uno, de Valencia no lo sé, pero sé que también en Santander me parece que hay uno. El ICMU, que es un instituto que depende de la Complutense, tiene como el máster histórico de artes escénicas. ICMU se llama, sí, ICMU. Ese máster yo lo que pasa es que sí que creo que se ha quedado un poco en cómo se gestionaban las artes escénicas hace 20 años. Y ahora estamos en otra historia.
La Red Juan Carlos tiene uno que es de artes visuales y danza, que eso sobre todo a la gente que a lo mejor le gusta más un poco el tema de experimentación, algo más contemporáneo. Y luego el CT, que depende del INAEM, hace cursos. Eso está bien porque a lo mejor no quieres meterte un año entero en un máster, pero hace cursos más cortos. También lo tiene de un año. Y es muy práctico, muy práctico. En artes aplicados. En artes escénicas. Es un centro que depende del INAEM, se llama Centro de Tecnología del Espectáculo, CT. Y no sé, y lanzarse a hacer pequeños proyectitos, sin miedo, con cautela. O sea, que es cuando he dicho cuidado con Hacienda, ¿verdad? No es un desánimo, al contrario, es simplemente un ánimo para hacerlo y hacerlo bien y hacerlo con calma. O sea, fácil no es, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos quebraderos de cabeza y asesorarte. Pero bueno, al final merece la pena. Quiero decir que si yo estoy aquí es porque me gusta el teatro, me gusta la danza y yo no quería dedicarme a otra cosa. Pero hay que animarse a hacer cosas pequeñas porque además es que así es como se va aprendiendo. Entonces cuando de primera ya hagas un proyecto, aunque sea que te tengan que facturar 3 personas y ya sepas que un mes después tienes que declarar un IVA o que ese IVA no te lo puedes quedar, es que parecen cosas básicas, pero yo me he encontrado mucho desconocimiento en materia fiscal y de derecho. Incluso con gente, mira, yo di una charla solo de derecho de una hora en la compañía y es que me pensaba que algo más, y no, el GAE es como una entidad, son cosas que todo el mundo sabe que existe, ¿no? Sabes que existe el GAE, sabes que existe una cosa que se llama IRPF, pero cuesta concretarlo. Y desde el punto de vista artístico, los que nos queréis dedicar a la producción, que queréis ser artistas, no viene mal saberlo. Porque al final, primero vas a evitar que te engañen, que no es poco. Y segundo, vas a enterarte mejor y vas a trabajar mejor. Vas a entender también mejor a un productor que tienes delante, que te va a pedir ciertas cosas que tú no pensabas que te iba a pedir y te ayuda a entender la realidad. Nada más, bueno, pues no sé. Yo sí, yo tengo otra. Yo te voy a lo que me gusta mucho. A ver, si una compañía, vale, esto es especial para aplicar las producciones y no es muy, pero si se está sujeto a la sostenibilidad, y al año siguiente me quitan 500.000 euros de presupuesto y pasan tantas cosas, ¿cómo se mantiene la motivación a nivel profesional? ¿Es un sistema o es como...? Un sistema para motivarte, yo creo que no existe. Bueno, sí, puede existir, sí, pero yo no... Sí, pero yo no te voy a decir, pues hazte un coaching y en vez de y los patos feos se convierten en cisne, que eso es también mi personalidad. A mí llega un momento que la única motivación es que llega un momento en el que encima del escenario te sientas, ves el espectáculo y dices, esto ha sido posible, a mí no me hace falta más. Ya, pero están los bailarines, que decir, un bailarín, por ejemplo, o sea, todo es importante, porque el rollo que le llega el pantalón mal, con otro color también se puede morir, pero quiero decir que todos, si es para sostenerse... Es para sostenerse. Es para sostenerse, de que eso está medido, o sea, de qué modo eso incide en que cada uno tiene que tirar consigo mismo para volver a representar al día siguiente y el año que viene no sé si sí o si no. Claro. A ver, hay una parte que lo digo, sí, he hablado antes de la queja, esto además son opiniones ya, esto no son ya recetas, no, pero o sea, quiero decir, entre la aceptación y la queja hay mucha diferencia, porque una vez tú puedes ver la realidad del sector y no quejar, y aceptarla. O sea, quiero decir, lo de la sostenibilidad es algo muy difícil de aceptar, pero es que tú ves los datos del Producto Interior Bruto a nivel cultural y te das cuenta que la inmensa mayoría de empresas que se abren con objetivos culturales, objetivos de tal cual, como mucho, tienen unos beneficios del 0,7 al año. Eso son las que no cierran. Entonces, si tú sabes que es un 0,7 al año, cuando a lo mejor pues, si abres un Yao Yao, por ejemplo, puedes tener unos beneficios al año de un 15% y se va multiplicando. Entonces es una cosa que es una realidad del sector cultural. No puede... Ahora, es importante llegar a ese 0,7.
si entras dentro del sector, pues bueno, pues haz tu proyecto de forma que sea sostenible y que si además puedes tener un 1% de beneficio, mejor. Pero no hagas cuenta ni esperes que vaya a ser un 25. Entonces es que motivarte, pues no lo sé, pero la realidad es que es la que es. No, y que es la que es. O sea, sí, pero bueno, que a mí, si te gusta, a mí lo que pasa es, como me gusta de verdad, pues no sé, que hiciera un nuevo proyecto, digo, bueno, soy capaz de conformarme con un 1% de beneficio, echando más horas que en otros trabajos y ganando menos dinero que en otros trabajos. Pero es el trabajo que quieres. Pero soy feliz. ¿Eh? No, pero soy feliz, ¿no? Claro. Quiero lo que me gusta. A ver, Y si no, siempre, bueno, no hay miedo a equivocarse y a plantearse las situaciones de la vida. Bueno, gracias, vamos.